siempre nos da luces sobre la economía colombiana y mundial y siempre hemos estado muy agradecidos con él, pues, por este acompañamiento que nos hace en nuestras asambleas de Asumutos. Daniel es economista de la Universidad del Rosario con maestría en economía de la misma universidad. Fue especialista de análisis económico del Fondo de Pensiones de Scandia de Colombia y se desempeñó como director de research de Ultrabursátiles. Fue profesor e investigador de la Universidad del Rosario y profesor del CESAM. Después se desempeñó como director de research en Credit Corp Capital y después de economista jefe de 2016 y desde el 2018 ocupa el cargo de Executive Director de Research de Credit Corp Capital a nivel regional. Pues ya lógicamente lo hemos visto en muchas presentaciones, pues un cargo muy importante y lógicamente agradecemos mucho su tiempo para que nos acompañe. Entonces, Daniel, sigue, te agradecemos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mil gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación nuevamente. Y bueno, sí, siempre es un placer para mí poder compartir con ustedes el view que tenemos sobre la economía, más allá de que nos equivoquemos sistemáticamente, pero bueno, esa es la labor de los economistas, ¿cierto? Entonces, yo hoy les quiero compartir un poco lo que estamos viendo a nivel mundial en una primera parte y después entro a Colombia, donde efectivamente están pasando cosas bastante interesantes, por decirlo menos, recientemente. Entonces, bueno, he empezado a compartir la presentación. En cualquier momento deberían empezar a verla reflejada. Ya la estamos viendo, Daniel. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, arranco. Básicamente, comenzaría diciendo que afortunadamente las perspectivas de crecimiento económico global han venido mejorando de manera significativa. Ya llevamos varios meses así, por lo menos 6, 7 meses, donde hemos visto reflejado en las proyecciones de crecimiento económico unas expectativas de crecimiento más favorable en medio pues, de los programas de vacunación, lo que estamos viendo en Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden, de un fuerte estímulo fiscal. Y para nuestra región, por ejemplo, pues ha habido mejores expectativas derivadas de unos aumentos importantes de los precios de los commodities, ¿no? Incluyendo el petróleo. Entonces, digamos que este tipo de circunstancias han llevado a una mejora importante en el crecimiento económico mundial. De hecho, esta tabla fue publicada este mes por parte del Fondo Monetario Internacional, donde uno ve, si ustedes se ubican en la penúltima columna, perdón, pongo aquí el puntero para que se vea mejor, aquí en la penúltima columna, las flechas indican una mejora en la proyección versus 3 meses atrás, pues todos los países tienen una mejora sustancial en muchos casos de las proyecciones para este año y también para el 2022. Hay contadas excepciones, ¿no? Pero en general es muy positivo este contexto. Adicionalmente, bien interesante cómo incluso este año se revisa al alza la proyección del 2020. Esto quiere decir que al final el año pasado cerró mejor de lo esperado, inclusive en el mes de enero, mejor de lo esperado los últimos meses del año para la mayor parte, pues casi para todas las economías del mundo. Entonces, estamos hablando de un crecimiento económico potencial este año del 6% a nivel mundial, que es bastante alto, y 4,4 en el 2022 también sería bastante saludable, con un Estados Unidos casi creciendo 6,5, inclusive hay bancos de inversión que creen que puede llegar al 7% o un poco más en medio de los estímulos impulsados por el gobierno Biden. Europa acaba de comprobarse que entra nuevamente a recesión en el primer trimestre porque realmente ha habido muchas deficiencias en la vacunación en Europa y es una de las regiones más afectadas por restricciones a la movilidad en el mundo, pero igual se revisa al alza la proyección porque digamos que el impacto de un mayor crecimiento de Estados Unidos, de China, etcétera, y pues la expectativa de que el proceso de vacunación va a irse acelerando, genera mejores expectativas hacia futuro, y hay países de Europa con crecimientos decentes, como en Francia el 6%, España 6,5%, el mismo Inglaterra, ese sí
va más avanzado en el proceso de vacunación, va relativamente bien, genera expectativas positivas. Hay buenas noticias, por ejemplo, por el lado de China, 8,5 prácticamente es lo que se espera de crecimiento, bastante favorable, la única economía del mundo importante que nunca cayó en recesión. Pues digamos, sí hubo una recesión temporal, pero que se recuperó muy rápidamente. Y un India muy enredado por el tema sanitario, pero que en todo caso debería crecer a doble dígito este año. Entonces, se configura un escenario muy positivo porque estamos hablando de que las principales economías del mundo, los principales motores, tienen un crecimiento bastante favorable. Obviamente hay que reconocer que mucho de esto es rebote estadístico, ¿no? Después de semejantes caídas del 2020, pues es de esperar un rebote. Pero igual los números son bastante saludables, sobre todo cuando uno mira el caso de Estados Unidos o China. Como resultado de todo lo anterior, también hay una revisión al alza de Latinoamérica, medio punto porcentual. Lamentablemente, pues hay que reconocer que América Latina siempre se ve muy mal en el contexto mundial. Crecemos muy poco, mucho menos de lo que otros países crecen, básicamente por los problemas estructurales de los principales países de la región, ¿no? Digamos, las tasas de crecimiento esperadas de algunos de los países, por ejemplo, como Brasil o México, parecen altas, pero en realidad no lo son tanto. Si ustedes ven que Brasil cayó 4,1, rebota 3,7, o sea, menos de la caída, ¿no? México cae 8 y rebota 5 y Argentina rebota como la mitad de lo que cayó. Entonces, digamos que eso muestra o refleja pues, esos problemas estructurales que enfrenta la región, pero de todas maneras sí destacar que hay una revisión al alza, no menor, son 7 décimas de crecimiento adicional 2021-2022 y hubo revisiones significativas. Aquí los ven, 0,7 en México, 1,3 en Argentina, inclusive con Colombia hay una mejor expectativa para este año, se revisa en medio punto porcentual a 5,1 y hay crecimientos bastante favorables como el de Chile en particular, que es la economía que mejor lo está haciendo en este momento y que más avanzada en el proceso de vacunación va. La única excepción que hay dentro de todo este contexto es Perú, no por lo político, porque ustedes sabrán que lo político está un poco incierto en este momento en Perú, pero esto tiene mucho que ver con la segunda ola que les ha dado durísimo. Perú sigue siendo uno de los países más afectados del mundo en términos de muertes per cápita, con un sistema de salud muy, muy débil. Pero en general entonces hay mejores expectativas, la cosa sigue mejorando y ojalá siga mejorando. Todo también va a depender de cómo siguen avanzando los procesos de vacunación hacia adelante. Esta gráfica que pongo acá es bien interesante porque refleja las reservas en restaurantes, lo que llaman Open Table, a nivel mundial. Y esto es interesante porque de alguna manera es un indicador de la realidad del sector servicios, ¿sí? En este momento seguramente ustedes estarán viendo o han escuchado en los últimos meses que sí hay recalentamiento, que Estados Unidos ya está del otro lado, ¿no? Que realmente ya como que inclusive la gran discusión en los mercados ha sido si va a haber mayor inflación, una inflación estructuralmente alta que va a obligar a los bancos centrales, particularmente el de Estados Unidos, a retirar estímulo monetario. Y uno ve estas gráficas y dice, pues parece que estamos lejos de eso, ¿no? Yo digo que el PIB, las tasas de desempleo, todo eso, esconden muchas verdades porque al final son una especie de promedios, ¿no? Recordemos que el sector servicios es uno de los factores, pues es el sector más afectado por la pandemia, porque pues digamos la mayor parte de actividades requieren de contacto personal y esto muestra cómo aún después de la recuperación que hemos visto en lo reciente, los niveles básicamente son los mismos de septiembre-octubre del año pasado y todavía estamos 30-40% por debajo de los niveles prepandemia. Yo me detengo acá, uno, por esa discusión que hay de que si ya hay sobrecalentamiento y que la economía va rapidísimo, pues puede que algunos sectores vayan recuperándose más rápido, pero lo que es servicios no. Y precisamente el otro comentario va relacionado con el hecho de que el sector servicios tal vez es el más importante de las economías. El sector servicios tiende a representar 2/3 de la economía, de las economías desarrolladas, también de algunas emergentes, y el sector servicios
representa la mayor parte de la creación de empleo en el mercado laboral. Entonces, el sector servicios todavía está supremamente colgado y este sí depende básicamente del proceso de vacunación. De ninguna otra manera uno podría pensar que el sector servicios se va a normalizar, ¿no? Entonces, esto es bien interesante de analizar. Hay países como Australia que ya están del otro lado. De alguna manera, pero uno ve, digamos, en general la mayor parte de países del mundo con un sector servicios muy golpeado. Como digo, estos restaurantes es un gran indicador que nos refleja la realidad en este sentido, pero si uno mira transporte, mira diversión, entretenimiento, todo lo que tiene que ver con turismo, pues el golpe sigue siendo impresionante, ¿no? Entonces, hay unas realidades dentro de la economía, unas divergencias importantes todavía en este momento. La vacunación sigue, digamos, ganando ritmo, afortunadamente. Dicho eso, pues ustedes ven que hay un segundo pico pues, muy fuerte, liderado por países como India, como Brasil, ¿no? Que realmente no han podido controlar la enfermedad. Bueno, ninguno ha podido controlarla, tal vez, por supuesto, el más avanzado es Estados Unidos. Y pues es una realidad que hasta que no haya una inmunidad de rebaño o por lo menos las personas vulnerables, esas que usualmente, desafortunadamente, terminan en cuidados intensivos por por su condición, hasta que todas las personas no estén vacunadas, pues es de esperar que siga habiendo esto que llamamos estrategia acordeón, ¿no? Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro las economías, unas restricciones de movilidad importantes. Los países que lideran la vacunación, Israel, Emiratos Árabes, lo de Chile es impresionante, el ritmo que ha logrado de vacunación, esto es pues vacunas per cápita, Reino Unido también, Estados Unidos, son países que a este ritmo podrían alcanzar la inmunidad de rebaño en los próximos meses, sin ninguna duda este año 2021, y pues son países que entonces llevan la delantera y podrían ver una reapertura más rápida de sus economías. Ya uno ve aquí otros países pues muy colgaditos, sobre todo en nuestra región. Colombia ha venido acelerándose. De todas maneras, pues es evidente que estamos bastante rezagados. El presidente Duque mencionó que en mayo va a haber un incremento exponencial, fue la palabra que utilizó, en la vacunación. Esperemos que sí. Esta semana, solo esta semana, llegaron 1,5 millones de vacunas. Y mayo, según el calendario, realmente es el mes uno de los meses donde más vacunas están programadas para llegar. Entonces yo creo que Colombia pues, va a ir acelerando el ritmo. De todas maneras, pues hay que reconocer que nosotros empezamos tarde. Yo siempre le he dado como el beneficio de la duda al gobierno por la firma de los contratos, por el momento en que se hizo. Tengo la impresión de que esto fue un tema de plata, ¿sí? Básicamente porque los gobiernos, en muchos casos los que van muy adelantados, firmaron contratos sin ni siquiera tener los estudios finales de las vacunas. Entonces, pues los que tienen el lujo de gastarse plata sin saber si la vacuna iba a funcionar, pues lo podían hacer. Yo creo que un país como Colombia no. Y pues esperemos que esto se acelere. Pero hay una realidad indiscutible y es que hoy, como estamos hoy, pues Colombia, Argentina y Perú somos los que estamos más rezagados en la región. Y bueno, afortunadamente nos estamos como desligando de Perú, que Perú sí ha sido caótico el tema de la vacunación. Es impresionante lo que está pasando en ese país. Que de alguna manera, pues desafortunadamente se ve reflejado en lo que estamos viendo políticamente, ¿no? Porque la gente está como desesperada en términos de lo que está pasando con la pandemia. En total, apenas va 3% de la población mundial vacunada completamente, o sea, con las dosis completas. Y pues bueno, esto es un proceso largo, confiar, obviamente, todo es cuestión de tiempo. Por ahora, pues las variantes estos del virus y todo esto, pues generan siempre presiones y esperemos a ver qué pasa. Por ahora, pues las economías muy cerradas, con muchas restricciones. Durante el segundo semestre se espera pues un panorama bastante más favorable. En este momento en Estados Unidos lo que más se discute es pues un plan fiscal muy ambicioso de Biden, más allá de ese primer plan fiscal que se logró aprobar
al comienzo de su presidencia, pues ahora se está negociando un plan fiscal por 4 billones de dólares, de los cuales 2.3 billones son este plan, un plan que se ha llamado de infraestructura o un plan de empleo, ¿no? Donde realmente el 30% es infraestructura. Esto es una discusión muy fuerte en Estados Unidos porque, por un lado, pues hay una cantidad de cosas, ¿no? Dice equidad racial, reactivación minas abandonadas, ambiente, y pues digamos que dentro del Congreso hay quienes dicen, oiga, esto es mucha plata y no sabemos realmente si en términos de crecimiento económico y de productividad esto va para algún lado. Pero más allá de eso, yo creo que pues el plan puede llegar a tener sentido. Lo que pasa es que para poder ejecutar este plan, y sobre todo el plan completo de 4 billones de dólares, pues se requiere una reforma tributaria bien importante, ¿no? Entonces aquí es donde entramos a ver que Biden propone duplicar básicamente el impuesto a las ganancias de capital a un 43% y que el impuesto corporativo de las empresas suba de 21 a 28%. Esto, según cálculos de la OCDE, llevaría, bueno, no de la OCDE, sino tomando en cuenta las tasas de tributación de la OCDE, esto llevaría a que Estados Unidos sea el país con la mayor tasa efectiva de tributación corporativa del grupo de países de la OCDE. Entonces, esto es toda una discusión, inclusive miembros propios del Partido Demócrata no se muestran de acuerdo con esto. Entonces, bueno, empieza el debate. Ustedes saben que históricamente, eso lo dice la historia, los republicanos recortan impuestos, los demócratas suben, estos recortan, los otros suben, ¿no? Y a mí me parece curioso que en muchos países discutimos de la estabilidad jurídica y pues Estados Unidos, la verdad es que también depende del gobierno de turno, se tocan los impuestos cada 4 o 8 años, ¿no? Recuerden que Trump hizo una reforma muy agresiva, ambiciosa, recortando impuestos y ahora Biden quiere devolver parte de eso y en su discurso antier dice, vamos a gastar mucho dinero, vamos a tener uno de los programas sociales de empleo de clase media más ambiciosos de la historia, pero las corporaciones y las personas de altos ingresos deben prepararse para financiar ese programa. Entonces, bueno, esa es la discusión, no va a ser fácil en el Congreso, pero al final de cuentas el mercado considera que va a haber más gasto fiscal y que esto debería conducir a un mayor crecimiento económico. O sea, en todo caso, de alguna manera, se trata como de concluir que entre impuestos y gasto lo que va a ganar es el gasto, ¿sí? Esa es como la discusión. Ahora bien, muestro estas gráficas que son de una encuesta bastante reconocida, que es la de Bank of America. Es una encuesta que se hace mensualmente a gestores de portafolio a nivel mundial y es bastante, diría yo, acertada y muestra cosas bien interesantes. Parto con esta gráfica de aquí a la izquierda arriba para reflejar lo que el mercado ha venido percibiendo en los últimos meses. O sea, así de simple. ¿Ustedes por qué creen que el dólar, bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero ¿por qué el dólar no ha bajado más? ¿Por qué sigue a 3.700? Eh, por ejemplo, en Colombia y, bueno, en muchos países de la región y en mercados emergentes. Eso tiene que ver mucho con esto, ¿sí? El mercado percibe que la inflación va a ser más alta en los próximos meses. De hecho, estamos en máximos históricos en esa pregunta. Aquí hago la aclaración siempre de que esto no es nivel de inflación, sino que es porcentaje de inversionistas que cree que la inflación va a ser más alta. Y estamos en máximos históricos. Esto responde al hecho de pues, que particularmente Estados Unidos está creciendo a un ritmo mayor al esperado y la expectativa de que esos grandes planes fiscales de ese país van a generar mayor inflación. Efectivamente estamos viendo más inflación. La inflación en Estados Unidos fue del 1.6 hace un par de meses, hoy ya está en 2.6 y el mercado está esperando que la inflación llegue incluso a 4% en los próximos meses. Pero entonces aquí hay todo un debate, ¿no?
la Reserva Federal y los economistas en general, me atrevería a decir, consideramos que esa inflación, si llega al 4%, va a ser temporal, ¿sí? ¿Por qué temporal? Porque esos rebotes de la inflación que estamos viendo en este momento responden más a efectos estadísticos, ¿sí? Eso explicado, por ejemplo, particularmente por el precio del petróleo. El precio del petróleo, recordemos, en abril del año pasado fue negativo, hoy está a $70 barril aproximadamente, entonces lo que genera es pues la variación anual pega un salto enorme que termina pues pegando en la inflación. Entonces estamos viendo saltos en la inflación a nivel mundial por ese efecto estadístico de unas caídas en precios históricas hace un año, ¿no? Entonces el mercado está como comprando el seguro, está como dubitativo, preocupado de que la inflación en últimas de pronto se suba y se quede pegada allá arriba, ¿no? Por el contrario, la Reserva Federal, los principales bancos centrales del mundo, lo que dicen es, mire, las inflaciones que estamos viendo ahora y que vamos a ver en los próximos meses son temporales, y en ese orden de ideas no hay mayores preocupaciones, no hay por qué estar pensando en retirar estímulo monetario en este momento, etcétera, etcétera. Digamos que esa es la discusión, pero es que esto le está pegando bastante fuerte a los mercados, sobre todo en lo corrido del año, porque ha subido las tasas de interés, particularmente de los tesoros, estas preocupaciones de inflación, y bueno, cuando suben las tasas de los tesoros todos sabemos bien que genera un impacto o tiende a generar un impacto sobre los activos de riesgo, ¿no? Y beneficia al dólar. Entonces, esta es digamos, el foco de atención de los inversionistas en el mercado en lo que va corrido del año. Esta pregunta es muy interesante en medio precisamente de esta discusión porque yo recuerdo que esta pregunta ha sido bastante acertada, lo que se responde, ¿no? Le preguntan al mercado a qué nivel de tasa de interés considera, de los tesoros de 10 años, considera que puede haber una corrección del 10% o más en la bolsa de Estados Unidos. Eh, Aunque se pregunta por Estados Unidos puntualmente, pues si llega a haber una caída de la bolsa de Estados Unidos del 10%, pues lo mismo nos va a pasar a todos, ¿sí? Al final es como una pregunta de aversión al riesgo mundial. Y hay un consenso de que a partir del 2% empezaría a haber un impacto sobre el mercado, ¿ya? Entonces, ustedes van viendo que conforme va subiendo la tasa de tesoros y hoy está como en unos 60, 64, va llegando a unos 70, unos 70 y pico, pues el mercado empieza a tener más tensión, ¿no? Y esto, pues, es el reflejo, digámoslo, de lo que siempre hemos dicho durante tantos años, de que el mercado vive de esta morfina que nos ayuda a paliar los dolores del mundo, que se llama liquidez, ¿no? Al mercado le preocupa que le retiren liquidez, que las tasas de interés se suban, y más pues a países emergentes como nosotros que necesitamos de financiamiento. Entonces, muy importante monitorear esto, es el foco del mercado en este momento, y claro, cuando se le preguntan a los inversionistas, esta pregunta sale todos los meses, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento? Dice, inflación de segundo, y menciono de segundo porque eso tiene que ver con lo primero, termina incidiendo en esto que se llama un taper tantrum del mercado de bonos, que es básicamente un fuerte impacto pues, en el mercado de renta fija, derivado de que haya mayor inflación y que esa mayor inflación conlleve a que en algún momento la Reserva Federal en particular empiece a retirar estímulo monetario de manera anticipada. Entonces, ese es como todo el tema de foco de los mercados en este momento. La inflación es el tema. Bueno, aquí también se mira el tema de impuestos, empieza a jugar un rol cada vez más importante en Estados Unidos en particular, ¿no? Dicho todo lo anterior, entonces retomo lo que estaba diciendo hace un momento, y es que, hombre, por lo menos desde el punto de vista netamente económico, cuesta un poco pensar que realmente la economía mundial, inclusive la de Estados Unidos, ya dio la vuelta y que ya todo volvió a la normalidad, ¿no? La verdad es que no. Bueno, yo les mostraba atrás ese indicador de servicio, reservas en restaurantes, seguramente eso se va a recuperar, pero hay algo que es muy, muy importante, como lo es el empleo, ¿no? Y a esto ha hecho referencia de una manera significativa la Reserva Federal en el comunicado de antier. Esto que ustedes ven acá son los
desempleados permanentes, las personas que llevan muchos meses sin poder conseguir trabajo. Y ustedes ven que más que se duplica y se quedó pegado allá arriba. Y la Reserva Federal dice, me preocupa que estas personas al final no vuelvan a conseguir trabajo. Entonces sería un cambio estructural en el mercado laboral con un impacto importante en el crecimiento. Entonces, como les decía, los datos esconden muchas cosas. Ayer salió el PIB de Estados Unidos, bastante bueno, 6,1 o 6,4, creo que fue 6,4. Salen datos de ventas minoristas, la inflación más alta, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, recordemos que eso tiene mucho de efecto estadístico. Inclusive, el gran crecimiento de Estados Unidos en este primer trimestre pues está explicado por los cheques girados a las familias por parte del gobierno Biden, ¿no? Esa política y por el mismo Trump, los cheques que se giraron el año pasado. Entonces, pero uno ve la realidad y es que no solo hay 3 millones de personas que se consideran desempleados permanentes, sino además faltan por recuperar 9 millones de puestos de trabajo. Eso realmente es un número significativo. Yo siempre le digo a las personas o los recuerdo que el año pasado, en la crisis pasada, en el 2008-2009, se perdieron 7 millones de puestos de trabajo que duraron un buen tiempo en recuperarse. Aquí se ha recuperado la mitad de lo que se perdió en lo peor de la pandemia, pero todavía quedan 9 millones por recuperar. Y eso es un proceso lento, esto no va a ser de la noche a la mañana y esto nos lo deja claro. Entonces, al final, el punto es que la Reserva Federal sigue insistiendo que el mercado laboral está muy lejos de lo que se puede considerar el pleno empleo y que en ese orden de ideas resulta muy temprano para hablar de retirar el estímulo monetario. En esta discusión es que estamos metidos en este momento. Un par de gráficas simplemente para mostrarles efectivamente cómo la inflación de Estados Unidos, que es la que está aquí, la inflación total, está correlacionada con el precio del petróleo, a una correlación muy fuerte, y por eso pues va a seguir subiendo de manera significativa. Pero la inflación núcleo, la inflación que quita sus elementos volátiles, alimentos y quita energía regulados, muestra incluso una moderación y se mantiene en niveles bastante controlados. Entonces es toda una discusión. La Reserva Federal y nosotros pues creemos lo que dice la Reserva Federal en cuanto a que vamos a tener seguramente en el segundo semestre pues que la inflación empieza a desvanecerse. Incluso esta gráfica es bien interesante porque refleja la inflación contra la velocidad del dinero, que en este caso la velocidad del dinero para nosotros pues la podemos tomar como una aproximación de la demanda interna. Y realmente lo que muestra aquí es que la demanda interna sigue bastante deprimida en Estados Unidos. Entonces eso debería mantener la inflación bastante controlada a futuro. En general, pues se mantiene la expectativa de que la Reserva Federal va a mantener la tasa de interés inalterada por mucho tiempo y su plan de estímulo monetario también, que no va a empezar a retirar todavía el retiro en los próximos trimestres. Y pues aquí está claro cómo el mercado disfruta de esa liquidez. Por eso es que todo el tiempo estamos pensando en el mercado, en la liquidez, quiero más liquidez. No, aquí está la correlación de esa liquidez, la liquidez global, contra las bolsas en el mundo, los precios de las acciones, y pues es clara la correlación. Y por otro lado, entonces, mientras siga existiendo amplia liquidez, sigue siendo cierto que las tasas de interés a nivel mundial permanecen bajas y que eso estimula la búsqueda por retorno. Esto que ustedes ven acá que dice 14 trillones de dólares o billones nuestros de dólares, reflejan la cantidad de bonos con tasa de interés negativa en el mundo, ¿no? Siempre digo que el mayor ejemplo es Alemania, que tiene una tasa negativa por allá al menos 0,30. Entonces, mientras eso siga sucediendo y hay cada vez más liquidez, uno espera que los inversionistas vayan buscando mayor retorno y tasas de interés más atractivas en algunos países, incluyendo el mundo emergente. Entonces, digamos que esa búsqueda de retorno se puede mantener hacia adelante en los próximos trimestres. Con todo esto, nosotros vimos una desaceleración de los flujos importante hacia mercados emergentes en el comienzo del año. Recientemente ha venido dándose una aceleración nuevamente. Esta aceleración se explica
básicamente por la caída en bonos del Tesoro. Los tesoros llegaron a casi 1,80, caímos otra vez a 1,50, hoy están en 1,60, pero digamos que han venido cayendo y eso ha estimulado un poco más de flujos hacia países emergentes. Dicho eso, también hay que reconocer que buena parte de los flujos que llegan, por ejemplo, en marzo llegaron básicamente fue a China, ¿no? Pues el país emergente que tiene mejor comportamiento en este momento. Pues digamos, con mejores expectativas de crecimiento a futuro. Latinoamérica, por el contrario, no ha visto tantos flujos, pues ya voy a hablar de eso. Efectivamente, pues la región está enfrentando una situación compleja en términos como idiosincráticos, cada país enfrentando una situación diferente en el sentido en que políticamente hablando, pues algunos países están enredados, ¿sí? Es abiertamente la realidad. Entonces, mercados emergentes se ven atractivos, muy atractivos, sobre todo Latinoamérica, en términos de precios de acciones, precios de la moneda, tasas de interés, pero hay que reconocer que internamente estamos en cada país viviendo como una situación incierta, políticamente hablando, o por ejemplo con los temas de reformas como está pasando en Colombia. Entonces eso como que yo creo que tiene a los inversionistas como con el dedo en el gatillo, esperando que los catalizadores se vayan decantando, pero por ahora con el freno puesto, ¿no? A que precisamente haya más claridad. El dólar se mueve de una manera divergente. Esta gráfica es bien interesante porque muestra cómo el dólar versus monedas desarrolladas se ha venido depreciando y de hecho en los últimos días lo sigue haciendo versus monedas duras, pero frente a monedas emergentes después de la caída del año pasado vuelve y está rebotando. Y si ustedes ven, con este puntico, eso es un máximo histórico, o sea, más allá pues de lo del año pasado, seguimos cerca de máximos históricos en el dólar versus monedas emergentes. Y como digo, esto tiene mucho que ver pues con la incertidumbre, la subida reciente del bono del tesoro, la expectativa de inflación. Obviamente le da temor al mercado que la Reserva Federal llegue a empezar a retirar estímulo en un momento en que los países emergentes todavía estamos tratando de sacar la cabeza, ¿no?, del agua. Entonces esto es lo que genera como tensiones en el mercado. Y decía, y ratifico el comentario de que los países emergentes, pues tenemos factores idiosincráticos, también en Europa emergente, en Asia emergente, que mantienen a los inversionistas un poco más cautos, ¿no? Ojalá en la medida en que se vayan pues decantando esas cosas, veamos más flujos llegando a nuestra región. El dólar, como decía, ha caído, entonces en general, sobre todo frente a monedas desarrolladas, el índice global del dólar está en 90,8. El mercado ya ha venido moderando de todas maneras sus expectativas, está viendo que el dólar básicamente va a cerrar este año cerca de los niveles que está hoy y también en el 2022. Eso es bien interesante, ha venido moderándose esa expectativa. Ustedes ven el euro, ha venido apreciándose también el euro. Para este año se espera 1,22, el otro año 1,23. Para la libra sí un poco más de unas mejores expectativas. Sin embargo, aquí digamos el mensaje interesante es que el mercado ha venido moderando esas expectativas de depreciación del dólar, ¿no? Pero también es cierto, pues el dólar, como mostraba atrás, ya se ha venido depreciando de manera importante. Ahora bien, lo interesante, como pongo por acá arriba, es que los modelos estructurales de dólar reflejan un mayor espacio de depreciación. Y cuando me refiero a modelos estructurales es el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, el déficit fiscal, el deterioro tan fuerte que se está dando, bajas tasas de interés, etcétera, etcétera. Incluso hay modelos que sugieren que el dólar puede caer hasta 10%, más o menos, otro 10%, que sería una caída adicional significativa, ¿no? Pero digamos que seguimos pues en un ambiente de incertidumbre y yo les hago un comentario aquí que yo siempre digo, a mí no me da vergüenza hacerlo porque pues esta es la vida y sobre todo para los economistas tal vez la variable más difícil de pronosticar o de las más difíciles de pronosticar es el dólar. Cuando uno ve proyecciones donde para este año, en año y medio, el mercado ve que el dólar va a estar en el mismo lugar, es porque la verdad
tiene muy poca claridad o cero claridad de verdad de para dónde va a agarrar, ¿sí? De alguna manera se le puede estar dando como la misma probabilidad a que el dólar suba, a que el dólar baje. Cuando uno ve esas proyecciones así pegadas, como si el dólar no se fuera a mover, es todo lo contrario. Es como esperamos mucha volatilidad y de pronto en los ires y venires terminamos ahí más o menos donde estamos hoy, ¿no? Esa es una discusión bien fuerte. Cuando uno entra a emergentes, y bueno, en el caso de Latinoamérica, todo se vuelve uno a uno, caso a caso, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, el real brasilero, una de las monedas que se considera más devaluadas del mundo y más subvaluadas, o sea, con mucho valor a futuro. De todas maneras, el mercado dice, no, esto no va a apreciarse mucho. ¿Por qué? Porque tenemos factores políticos en la mitad. Lula da Silva parece que puede, pues parece que ya es un hecho, puede participar en las elecciones del próximo año. Eso genera incertidumbre, tienen problemas fiscales, estas cosas, digamos, están ahí. El peso chileno ha venido teniendo un buen comportamiento, sin embargo el mercado dice, no, esto va a estar un poquito más arriba a futuro. ¿Por qué? Porque tienen proceso constitucional, tienen elecciones a finales de este año presidenciales, etcétera, etcétera. Con Colombia, el mercado dice, creemos que de hecho va a estar un poco por debajo el dólar de lo que está hoy, parece que está muy devaluado. Y el próximo año, fíjense la similitud, ¿no? Este año más o menos 3.500 y el próximo año también. Yo no sé si ustedes creen en eso, yo no. O sea, yo nunca he visto un año, pues nunca no, pero por ahí una vez en la vida, que el siguiente año sea el mismo tipo de cambio al final del año del año anterior. Eso es muy raro. Bueno, y si pasa, en la mitad del año hubo un rango de negociación de 400 pesos, ¿no? Eso es lo que suele suceder. Entonces, como digo, estas proyecciones lo que muestran es una incertidumbre enorme con respecto al dólar. Y perdón, esto no es Credit Corp Capital, esto es consenso, este es el promedio de 30 analistas más o menos en el mundo que cubren las economías. Y ahora les voy a decir lo que opinamos para Colombia, no estamos muy lejos de esto para este año. En cambio, para el peso mexicano se espera una depreciación y para el sol peruano, pues dependiendo del resultado de las elecciones, podría haber una fuerte apreciación de la moneda. Todo depende, es caso a caso, caso a caso. Sigue habiendo, yo diría en el general, una expectativa de que el dólar puede seguirse depreciando, pero esas expectativas se han ido moderando porque está toda esta discusión de la inflación y que si la Fed y que qué va a pasar, ¿no? Es natural que esto pase en el mercado conforme va pasando el tiempo. Pero como digo, los modelos basados en fundamentos sugieren que el dólar podría depreciarse un poco más. Entonces entro a Colombia, tal vez antes de esto no pegué una lámina que tal vez les quería compartir. Básicamente lo que quería decirles es que pues Latinoamérica está enfrentando temas, digámoslo, idiosincráticos que generan mucha incertidumbre y por eso los flujos como que por ahora dicen, espere, yo espero a que esto como que se aclare, ¿cierto? Entonces, no sé, vayamos como por orden alfabético. Argentina, pues Argentina es Argentina. Argentina, eso no, yo no sé si el país tiene futuro, pero pues uno no lo ve por dónde. El asunto es que todo el mundo está esperando a que después del default del año pasado hagan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y como hay elecciones en octubre, tienen elecciones legislativas, el presidente Alberto Fernández terminó diciendo como más o menos, pero ¿qué afán hay? ¿No? Más bien dejemos eso del acuerdo con el Fondo Monetario para después de elecciones. ¿Qué afán? No, pues qué afán, ese país no va para ningún lado, la inflación otra vez al 40%, ¿no? Pero como hay elecciones, pues mejor no hagamos nada porque si no la gente se pone brava, ¿no? No sé si les suene familiar. Entonces, cuando uno mezcla política con economía, la cosa se enreda. Lo que pasa es que a Argentina se le apareció la Virgen, literalmente, porque el precio de la soya se subió a máximos de 7 años, entró casi un punto del PIB inesperadamente de divisas, entonces dicen, con eso me bandeo por unos meses y esperemos a que pase elecciones. Brasil, problemas fiscales importantes, el mercado está ahí como con volatilidad, aunque ha venido mejorando un poquito el panorama, pero igual el real brasilero sigue reflejando un alto nerviosismo, porque están haciendo ahí unas movidas fiscales que no les gusta al mercado, está gastando más y está incumpliendo
digamos como que de facto, algunas reglas fiscales, algunas leyes fiscales, y por el otro lado, desde que ganó, desde que salió el tribunal a decir que Lula da Silva puede participar en las elecciones, ¡pum!, otra vez el riesgo sobre Brasil, del populismo, la izquierda, la cosa, y además en este momento hay un tribunal investigando o una comisión investigando a Bolsonaro por el mal manejo de la pandemia y no sabemos en qué puede terminar. Entonces, como para variar, Brasil inmerso en problemas políticos. Después hablemos de Chile. Pucha, está enredado el tema, lamentablemente. Va muy bien en lo económico, muy, muy bien. Esa es la parte positiva, muy beneficiado, por ejemplo, de precios del cobre, pero tiene elección de convención constitucional. Al gobierno Piñera lo tienen allá con una popularidad como el 15%. Nadie confía en ese gobierno, es increíble, a pesar de que hace cosas muy buenas como la vacunación. Y tenemos elecciones de presidente en noviembre y resulta que en este momento, hoy es muy temprano todavía, pero hoy está liderando la izquierda extrema, no extrema. Chile es un país normalmente de izquierda, pero no de izquierda extrema. Y en este momento la izquierda extrema está liderando una candidata que se llama Pamela Giles. Ya después uno podría hablar de México. AMLO, pucha, qué cosa tan difícil de gobierno. Tiene a la inversión privada más o menos espantada, la tiene postrada. ¿Por qué? Porque el tipo saca unas cosas y unas leyes donde básicamente se atenta contra la inversión privada. Por ejemplo, acaba de presentar una ley que se está aprobando en este momento, donde busca generar un monopolio estatal alrededor de Pemex, de la petrolera, y con la potestad de romper contratos, de eliminar contratos de manera unilateral con el sector privado, que ya están hoy en ejecución. O sea, son unas cosas que uno dice, ¿por qué pasa esto, no? Entonces, en México, el presidente da bandadas positivas y negativas a la inversión privada, pero lo negativo gana, entonces la economía crece, pero no crece lo que podría crecer si no hubiera el tema político en la mitad. Ellos tienen elecciones legislativas en junio, y el mercado está atento a eso. Y Perú, yo creo que ustedes ya saben bien lo que está pasando en Perú, ¿no? Hoy lideran las encuestas Pedro Castillo, una persona completamente desconocida, izquierda extrema, 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 radical, donde su partido político tiene vínculos con el chavismo. Y eso no lo digo, o sea, esto está escrito en el plan de gobierno. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Confiemos en que las cosas salen bien, pero digamos que ese es el entorno de Latinoamérica, ¿no? Y por eso, pues, no es de extrañar que en este momento, por más que estemos baratos, activos baratos, pues el mercado esté diciendo, pero yo veo los toros desde la barrera, es lo que piensan sobre todo los extranjeros, y en la medida en que se vaya decantando el tema, ojalá de manera favorable, pues vamos a tener un mejor comportamiento y más flujos llegándose a la región. Digamos que esa es la expectativa hacia el futuro. Entonces, arrancando con Colombia, yo tal vez hago el mismo comentario que seguramente ustedes me han escuchado o me escucharon el año pasado. Colombia muestra una resiliencia que a mí me sorprende. Por más que lo esperamos, me sorprende, ¿sí? Yo aquí tengo que hacer una cuñita, y es que es raro que esto pase, pero nosotros creíamos que la economía se iba a contraer el año pasado un 7%, y esa proyección la fijamos desde julio y cayó 6,8. Y no es normal en un año tan difícil, pues acertar en eso. O sea, un año, 100 años, de hecho, la peor crisis para Colombia en 100 años y acertar en la proyección puntual con 6 meses de anticipación. La realidad es que ese número es el peor que hemos visto en la historia en Colombia, pero por el otro lado hay una realidad y es que nosotros sí esperábamos que ese número fuera menos malo que el promedio de la región y que en muchos países de Latinoamérica. Y terminó pasando. Solo 3 países de Latinoamérica tuvieron una contracción menor que el promedio de Latinoamérica, que el promedio de la región, que fueron Brasil, Chile y Colombia. Los demás, México, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina, todos al otro lado del promedio. Y Colombia, entonces, a pesar de que, claro, y caída histórica, resistió bastante bien en lo relativo, ¿no? En lo relativo. Ya les digo cuál es la tesis del tema, pero estamos viendo que Colombia sigue resistiendo últimamente. Aquí está la correlación de los indicadores de movilidad
de las personas, pues se viene recuperando. En enero cae con estas fuertes restricciones en las ciudades principales. Vuelve y eso se recupera, y tú, otra vez ahorita en abril, pues vuelve y cae. El punto importante acá es que fíjense cómo se rompe la correlación en enero. En enero, de hecho, se esperaba inicialmente una caída de la economía muy similar a la que vimos por acá en septiembre, que fue cerca del 8%. O sea, el mercado y todos empezamos a pensar, cuando se dieron esas fuertes restricciones en enero, no, pues la economía va a caer 8%, no hay nada que hacer, y terminó cayendo 4,5%. Entonces hay una tesis que no solo aplica para Colombia, sino para muchos países, porque estamos viendo estas cosas en otros países de la región, y es que pues parece ser que efectivamente ahí poco a poco nos vamos adaptando, ¿no? Ya digamos que la economía va aprendiendo, no toda puede, pero va aprendiendo o se va adaptando a la realidad, ¿no? Yo siempre hago el comentario que a alguien, a un trabajador formal, a una empresa, le digan en estas alturas del partido, no, es que entramos a cuarentena estricta y no puedes salir a la calle, pues creo que ni quita ni pone, en mayor medida, pues claro, va a haber un efecto, pero ya estamos supremamente acostumbrados a esto, ¿no? Claro, la parte que siempre va a sufrir es la parte informal, pero inclusive el sector servicios también está funcionando mejor que hace un año a través de las plataformas electrónicas. En fin, el impacto parece ser cada vez menor, ojalá sea así. Igual hay que esperar qué pasa en abril. Hay varios indicadores que sugieren pues que abril fue regular nuevamente, claro, por semejantes restricciones. Vamos a ver qué tan fuerte. Pero Colombia en el año arranca mejor, enero y febrero, eh, y básicamente lo que yo diría es que hay riesgos al alza sobre la proyección de crecimiento. En este momento, pues el mercado, la economía arrancó pues mejor de lo esperado, y eso al final termina probablemente impulsando el PIB un poco más de lo que hoy tenemos. Nosotros tenemos una proyección de 4,8 para el año, pero ya me huelo la posibilidad de algo cercano más al 5,5, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa, pero la economía, como digo, ha venido mostrando mejores resultados. Y aquí están algunos indicadores ya líderes puntualmente. Hemos visto que, por ejemplo, despachos de cemento se mantienen en niveles altos, bastante favorables. Inclusive, esto no son variaciones, estos son niveles. Fíjense cómo despachos de cemento ya están en niveles prepandemia. Yo creo que el gobierno ha sido exitoso en todo lo que se refiere al sector construcción, con la infraestructura funcionando y con un gran estímulo al sector de vivienda, que ya les voy a referir. Y aquí está demanda de energía. Bueno, la demanda de energía muestra una caída ahorita en abril, y sobre todo por Semana Santa también, pero muy cerca a los niveles prepandemia. Entonces, estos indicadores que son bien relevantes desde el punto de vista de como indicadores líderes, muestran un comportamiento favorable. Esto ha sido impresionante, lo de las ventas de vivienda. Es una cosa, digo yo, de no creer. Y aquí digo, ustedes saben bien que los economistas siempre nos dicen que nos la pasamos 50% del tiempo hablando, no, haciendo proyecciones, y el otro 50% explicando por qué no pasó. Bueno, aquí está pasando algo totalmente atípico. Claro, que uno al final dice, pues claro, es que esta crisis es atípica y es diferente a todas las demás, pero la evidencia y la teoría señalan que después de una recesión, lo último que se recupera son los bienes de alto valor, ¿cierto? Entonces, como vehículos o vivienda. Bueno, aquí vamos completamente al revés. Esto es vivienda, estamos en máximos históricos, de hecho esto es vivienda no bis, pero estamos en máximos históricos, esto se sigue acelerando, o sea, como pues aquí hubo una desaceleración en medio de la segunda ola. Vamos a ver qué pasa en abril, seguramente se va a desacelerar, pero hay un apetito comprador importante que además está ayudando a disminuir inventarios. Y por el otro lado, aquí están las ventas de carros, y ya en niveles, en las ventas mensuales, estamos en niveles prepandemia. De hecho, diciembre fue un mes increíble. Y es increíble, de verdad. Uno no para de sorprenderse. Aquí hay unas tesis, claro, con el espejo, como digo, para nosotros es mucho más fácil ya entrar a mirar qué es lo que puede estar sucediendo. La realidad es que
Por un lado, bueno, pensando por ejemplo en el tema de vivienda, el gobierno ha entregado unos subsidios, hay un programa de 200.000 subsidios que ha sido bastante exitoso, pero más allá de eso, la realidad es que las tasas de ahorro en todos los países del mundo han subido significativamente, ¿sí? Significativamente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en general, por ejemplo, las personas que afortunadamente tuvimos el privilegio de mantener nuestros puestos de trabajo, eh, sobre todo los formales o aquellos que mantuvieron los ingresos, ahorramos mucho el año pasado. Digamos, yo digo que eso fue la gran mayoría, ¿no? Porque nosotros desde la virtualidad, eh, ni viajes, ni paseos, ni vestuario, ni el almuerzo carísimo al lado de la oficina, ni la gasolina, ¿no? O sea, si uno hace la cuenta, pues uno gastó en mercado y pues, bueno, uno que otro que remodeló la casa, pero bueno, eso dentro de este gasto de vivienda, ¿no? Eh, y eso está pasando en muchas partes. El ahorro subió muy fuertemente y es lo que ha sorprendido. Eso pasa en Chile, en Perú, en Estados Unidos y estoy seguro que en Colombia. Lo que pasa es que no hay como datos así de ahorro importantes, pero por ejemplo las cuentas de ahorros sí estaban altas a finales del año pasado. Y a eso hay que sumar que por el otro lado, pues el gobierno dio ayudas, recortó temporalmente el IVA para algunos productos, subsidios a servicios públicos, la gente no tenía que pagar arriendo por un tiempo, sino pues si acordaba, los bancos dieron periodos de gracia, todo eso implica ahorro, ¿sí? Entonces, al final creo que estamos viendo el impacto de eso. Entonces, eso es muy positivo porque la economía, insisto, quiero insistir en ese punto, ha mostrado una resiliencia mayor a lo que sinceramente estábamos previendo. Y también la buena noticia, hasta ahora pues, y ya digo el hasta ahora el por qué, es que la confianza del consumidor, por ejemplo, está a niveles los más altos desde el 2018 en cuanto a expectativas, o sea, el consumidor también ve algo positivo, pero tal vez más importante es los empresarios. La confianza comercial y la industrial, ya prácticamente la comercial por arriba de niveles precrisis, la industrial ya prácticamente en niveles precrisis. Ahora bien, bueno, estos indicadores le sugieren a uno que la recuperación debería continuar hacia adelante, a un buen ritmo. Ahora bien, decía hasta ahora, porque pues la reforma tributaria seguramente va a generar un golpe importante, sobre todo en el consumidor. Es normal. Yo recuerdo 2016, esto de acá, esto que ustedes ven acá, este golpe duro, de hecho nos costó un montón recuperarnos, fue cuando el IVA subió, ¿no? Del 16 al 19, tal vez ustedes lo recuerden muy bien. Entonces, pues es de esperar que haya un impacto en la confianza, sobre todo, pues por esta discusión tan álgida, compleja, difícil y mala, la verdad, que se ha dado alrededor de la reforma tributaria. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora bien, que caiga la confianza no quiere decir que se deje de consumir. Hay toda una discusión, pero la confianza seguramente se va a golpear, sobre todo al consumidor, yo creo que al empresario no tanto, en la medida en que la reforma trata de no gravar a las empresas en mayor medida. Entonces, la tesis, básicamente, que responde, pues nuestra tesis para explicar por qué Colombia resiste, tanto cuando hay choques externos, les diría que es una tesis nuestra o mía, aquí lo digo a título personal, que yo traigo desde que trabajaba por allá en Ultra Bursátiles en su momento, es que Colombia es un país muy diversificado, que creo que al final las regiones implican o terminan imponiendo contrapesos, ¿no? Dentro de la economía. Cuando hay choques externos, si es interno, pues no, por allá en la crisis del 99. Pero este dato siempre es muy relevante, me encanta mencionarlo, así la gente se canse de que llevo no sé cuántos años diciéndolo, pero es que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla solo representa 40% del PIB, ¿sí? Eso es notable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lima es 44% del PIB peruano, Santiago el 42%, solo la capital del PIB chileno y la gran provincia de Buenos Aires en Argentina el 54% del PIB argentino. Aquí Bogotá más Medellín más Cali más Barranquilla el 40%, ¿sí? Entonces, de hecho, tengo un dato fresco que vi ayer, un banco que nos envía
el comportamiento del consumo según tarjetas de crédito y débito, muestra que el consumo hoy de Bogotá está 12% por debajo de periodo precrisis, obviamente por la cuarentena de abril. Y en Medellín, 20% por debajo. Es un golpe durísimo. Pero el consumo total de la economía, solo 2% por debajo. Entonces, ¿qué le dice a uno? Que Bogotá y Medellín, claro, nos hunden la economía, pero no son del todo determinantes para que la economía lo haga bien o mal. ¿Sí? Obvio, tiene un peso enorme. Bogotá más Medellín viene siendo como un 32%. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sacando la cara? Bucaramanga, Pereira, Cartagena, incluso un poco Barranquilla, ¿no? Esas ciudades intermedias, característica que no tienen otros países de la región aparte de Brasil, creo que generan un impacto bastante favorable en este contexto. De hecho, es una tesis que les digo no es nueva, porque Colombia tiene una particularidad y es que solo ha tenido 3 recesiones en 100 años. De hecho, en 120 años casi, ¿no? Eso no es normal. Colombia tiene algo realmente que lo identifica dentro de la región, lo hace relativamente resistente. Vamos a ver qué pasa. Y el otro comentario positivo, antes de entrar a los retos importantes, el otro comentario positivo que quiero entregarles es que Colombia tuvo uno de los mayores, de los menores programas fiscales para enfrentar el COVID, porque simplemente no tenemos plata. El segundo más pequeñito de toda Latinoamérica después de México. Solo nos gastamos 4 puntos del PIB o comprometimos y solo han gastado 2 puntos del PIB, mientras que Chile gastó 30, Perú 20, bueno, muchos gastaron lo que no tenían. Colombia no, se moderó. Y además, afortunadamente, no entramos en el populismo de otros países como Chile o Perú de permitir que la gente sacara su plata de los fondos de pensiones, ¿no? Que eso pues es gravísimo a largo plazo. Entonces, a mí la recuperación de Colombia, lo que estamos viendo me parece más, siempre me olvida la palabra, hombre, que me parece como más valiosa, por decirlo de alguna manera, que lo de otros países, porque no gastaron fiscalmente así pues lo que no tenían, tocó moderarse muchísimo, y por el otro lado, no tuvimos que sacar la plata o no nos dejaron ni aprobaron afortunadamente sacar la plata de los fondos de pensiones. Y aún sin esos dos soportes que sí tuvieron otras economías, estamos creciendo mejor, ¿no? O cayendo menos, como se quiera ver. Entonces, eso es bien importante y bien diciente, y no por ser colombiano, siempre lo digo, sino que Colombia se destaca, es una realidad. Ahora bien, pues los retos son gigantes, ¿no? Vamos relativamente bien, Colombia está resistiendo, la economía se va a seguir recuperando, pero tal vez uno de los desafíos más grandes, lo que más preocupa, diría yo, a nivel incluso de la región sobre todo, es el mercado laboral. Todavía faltan por recuperar 1.2 millones de empleos en Colombia. Uno ve una recuperación del empleo efectivamente, pero lo que más se recupera es el empleo no asalariado. Entonces estamos viendo un deterioro del mercado laboral, de la calidad del mercado laboral. No es lo mismo ser formal que informal, todos lo sabemos. Eso implica en particular menor acceso al sistema financiero y un ingreso promedio más bajo, que al final termina afectando el crecimiento económico vía consumo. Entonces, esto es una preocupación, tiene que ser una política de gobierno, pero pues obviamente pues nadie se le quiere meter a ninguna reforma, y cuando a alguien se le quiere meter a una reforma que se necesita, no, pues no hay chance, ¿no? Es muy complicado, como yo digo, cuando la economía y la política se juntan, eso es un revuelto que normalmente no sale bien, sobre todo en el mundo emergente, eso es una realidad. Pero el mercado laboral es preocupante y hay que hacer algo. 1 millón de puestos de trabajo, yo creo que se va a seguir recuperando, pero, como les digo, más hacia el lado informal. Y obviamente, pues del empleo, o más bien el empleo depende de la inversión y del ánimo de los empresarios. Y si bien es cierto que la confianza de los empresarios, el agregado, se ha venido recuperando, es una encuesta del Banco de la República, permanece en los niveles más bajos desde la crisis del 2008-2009. Entonces ha habido una mejora,
en general sustancial desde finales del año pasado, pero todavía estamos bajos. Todavía estamos bajos. Obviamente temas como la reforma tributaria generan zozobra. Adicionalmente, pues el tema de la pandemia que no cede en Colombia, el lento programa de vacunación, todo esto pues tiene un impacto sobre la confianza empresarial que está completamente relacionada pues a la creación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, hombre, yo digo que esta es la parte, lo hemos venido diciendo todo el tiempo, esto es de lo más desafiante que tiene el país. Sobre todo porque ahorita se vienen elecciones y todos sabemos que la inversión ahí normalmente se ralentiza un poco, se frena un poco, sobre todo si hay mucho ruido con las encuestas, que ahí poquito a poco empieza. Entonces, el gran desafío del país es el mercado laboral porque asimismo pues, puede implicar que la economía colombiana de pronto no se recupera tan rápido, sobre todo en el 2022 como uno quisiera, ¿no? Digamos que ese es el punto. Y pues el otro gran desafío y pues el gran debate y pues lo que estamos viviendo, que me parece muy complicado, tiene que ver con la reforma tributaria. Pues esa reforma tributaria parece que la van a volver un 8 y eso va a terminar cambiando radicalmente. Y yo aquí, ya que estamos en confianza, pues yo trato de no hablar de política en lo posible y cada vez que haga un comentario político, ya que me están grabando, hago el disclaimer de que yo represento a Daniel Belandi y no a Credit Corp Capital. Aquí yo no estoy representando lo que piensan mis jefes, ni mucho menos, ni nada por el estilo, si es que se me suelta algún comentario político. Pero el punto es que, hombre, esto es un problema de comunicación gigante. Yo siempre digo, tal vez lo que más se le criticó al gobierno Santos en su momento, bueno, una de las cosas que más le criticamos en el mercado al gobierno Santos fue la falta de comunicación, de comunicar las cosas buenas que se hacían. Pero este gobierno, mejor dicho, lo aprendió muy bien, porque es impresionante la reforma tributaria. Miren que la gente salió a marchar hace 2 días por la reforma, pero dentro de la reforma, una de las razones para salir a marchar es que la gente exige una renta básica universal, es decir, que las personas vulnerables tengan un ingreso mínimo mensual garantizado por el gobierno. Eso es este ingreso solidario, que además se le suma la compensación del IVA. La reforma tiene eso. Es increíble la incapacidad que tenemos de vender estas cosas. Solo se vende la partecita de toca grabar más a las personas naturales y van a hacer las exenciones del IVA y todo el mundo se concentra en lo malo. Pero ¿saben qué? Esto es muy latino. Esto la verdad pasa es en la región. Todo es lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y no somos capaces de dar un debate constructivo, lamentablemente. Ahora, de nuevo, creo que también el gran error fue el gobierno en la forma en que planteó la reforma. La reforma es una reforma realmente, que uno podría decir, en cierta manera estructural, busca abordar muchos de los problemas que tiene el estatuto tributario actual y en particular gravar más a las personas que a las empresas, pero esto, aunque suene horrible, pues hombre, yo sé que aquí es donde los economistas somos impopulares, pero esto tiene todo el sentido. Por un lado, la tasa de tributación de las personas naturales de más altos ingresos, la efectiva, es baja, ¿sí? Y así duela, porque eventualmente uno cae ahí, ¿cierto? Así duela. Pero alguien que debería, donde el estatuto tributario dice que la tasa de tributación es 39, la efectiva termina siendo 23, 24, 25. No pasa de ahí, ¿sí? Y por tanto, de ahí para abajo, pues imagínense cuánto paga la gente, no mucho. Pero aparte de todo, trabajamos 20 millones de personas, pongámosle, mal contado, 20 millones y pagamos impuesto a la renta 2,5 millones. ¿Eso es justo? Obvio no, obvio no. Y además nadie está diciendo que van a pagar pues el 30%, se está diciendo que paguen el 10%. En fin, es una discusión muy complicada aquí, como digo, es donde somos completamente impopulares. Ahora, ¿qué era el momento? Bueno, esa es la otra discusión, pero entonces, ¿cuándo? ¿Cierto? Probablemente se vendió mal, se vendió mal. Además, la reforma realmente empieza a generar un impacto en el 2023. Duque ha venido diciéndolo,
pero yo no sé por qué esos mensajes no entran, ¿no? Normalmente las personas naturales que van a pagar impuestos nuevos o que nos va a subir la tarifa, esa tarifa termina por allá realmente siendo efectiva en el 2023 en la mayor parte de sus casos. En fin, de 2 puntos, eso sí es una reforma súper ambiciosa, pero de 2 puntos del PIB, básicamente 0,6, 0,7 de esa plata es para mantener programas sociales y esta renta básica para las personas vulnerables. Pero esa parte, yo no sé, nadie la menciona. Bueno, sí, la menciona el ministro, pero eso no cala y en las redes sociales ni se menciona, porque eso para qué, ¿cierto? En fin, esto no es Colombia, esto es el mundo. El populismo, obviamente la pandemia, todo el mundo aburrido, golpeado, que no permite tener una discusión constructiva en este momento. Y nosotros lo decíamos, aquí lo pusimos súper claro y hace rato, nosotros decíamos esto va a ser muy difícil, lo decíamos desde el año pasado, va a ser muy difícil porque en el momento de presentar la reforma tributaria, los honorables congresistas de la República, no digo que todos, habrá excepciones, pero van a estar pensando en votos, votos y votos para el 2022. Otra vez, política, economía se juntan, la cosa no sé si salga muy bien. Ya el ministro reculó, dijo, bueno, el viceministro dijo antier, bueno, estamos dispuestos entonces a bajar un poco la recaudación, no, pues, no 2 puntos del PIB, puede ser 1,7, 1,8, en fin, empiezan las negociaciones. Afortunadamente yo sí celebro que el presidente haya dicho ayer firmemente, no vamos a retirar la reforma, esto no es una política, no es un capricho de gobierno, sino una política de Estado, y así lo creo yo, ¿sí? No habría nada peor que dejar ir las cuentas fiscales, que el endeudamiento se vaya, que nos bajen la calificación, que perdamos la credibilidad, que se vayan los flujos del país y pues en 1 año, 2 años estemos ahí como Brasil, ¿no? Mirando a ver qué hacemos en un punto de no retorno. Es que el punto es que Colombia ya tiene una deuda que bordea 65 puntos del PIB, que se va a converger probablemente el próximo año a 67, una cosa por el estilo. Si no hacemos algo rápido, vamos a llegar a un punto de no retorno. Esa es la discusión que hay hoy. Por eso los economistas decimos, sí hay que hacer una reforma. Miremos a ver cómo la hacemos, que no pegue tanto, que no sea no genere tanto dolor, pero hay que generar un compromiso creíble sobre la estabilidad fiscal a futuro para que no nos pase, y a mí no me disgusta y no estoy siendo, ¿cómo se dice?, terrorista, pero si no hacemos algo, el camino de Colombia es Brasil o hasta Argentina, ¿sí? Así de simple, porque no hemos sido capaces en 30 años de hacer un ajuste tributario estructural. Vamos a ver qué pasa. Como digo, la reforma seguramente se va a cambiar. Yo sí creo que va a haber reforma. Hay un target, un umbral que tenemos en el mercado en consenso que creemos que es lo que las calificadoras quieren ver, y es que haya un recaudo neto de gasto social de entre 0,8 y 1% del PIB. Algo por debajo de eso creo que nos enreda la vida y podemos ver una baja en la calificación soberana. Nosotros siempre hemos dicho, desde el año pasado, tenemos un numerito entre 60 y 70% de probabilidad de que perdamos el grado de inversión. Ojalá el gobierno y el Congreso, sobre todo el Congreso, nos tape la boca y terminemos con una reforma que nos satisfaga en general, no a nosotros, sino a las calificadoras, a los mercados y sobre todo que haya un mensaje de credibilidad. La cosa está dura, ¿no? Sobre todo porque pues la pandemia ha generado un golpe muy fuerte en la gente, pero yo también digo, pandemia o no, acuérdense que la, que la, que las marchas y el paro y todo eso empezó en finales del 19. O sea, esto no es la pandemia tampoco. Hace rato venimos en esto y muy difícil tomar decisiones. Imagínense la reforma laboral o pensional. ¿Quién se le va a meter a eso? Tiene que llegar un presidente que no quiera ser reelegido ni que piense en política. No sé si eso alguna vez vaya a pasar, pero pues no nos podemos quedar dormidos en los laureles, y hay que hacer algo. Entonces yo sí celebro que Duque haya dicho que no van a retirar la reforma. De nuevo, vamos a ver cuán diluida va a salir la reforma porque pues va a haber grandes cambios. Ya eso del IVA de los bienes exentos se va a mantener porque pues ese es como uno de los puntos que más... más impopulares, ¿no?, de la reforma. Vamos a ver qué pasa. Bueno,
bueno, no me aguanté, de hecho, decirlo, pero quiero recordarles que yo nunca había visto que una reforma tributaria, siempre una reforma es impopular y genera, pues digámoslo, contravención en el Congreso, pero pues yo nunca había visto que los mismos partidos de derecha y hasta el mismo de gobierno de entrada dijeran yo no comparto esto. Y es que la verdad lo del Centro Democrático es lo que lo deja a uno perplejo, ¿sí? Pero no por lo del Centro Democrático per se, ¿sí? Aquí estoy hablando por mí, sino por esa aparente falta de comunicación. O sea, yo no puedo creer que el ministro lleve un año trabajando en esto, que contraten unos expertos tributarios internacionales, unos cracks para el tema tributario, hagan unas propuestas, no sé qué, y tan pronto sale la reforma, Duque contradice al ministro y dice, ministro, usted no me graba alimentos y el IVA y no sé qué. Entonces ahí dijo uno, oiga, pero es que no entiendo. Por allá se pusieron a grabar, obviamente de manera completamente errónea, lo de los servicios funerarios. Y yo digo, pero oiga, ¿a quién se le ocurrió meter eso? Pero aparte de eso, sale Duque y regaña al ministro en público, como lo hicieron mal, lo hicimos mal, yo no sé cuál fue el error. Y después sale el gobierno, el partido de gobierno Centro Democrático, a decir no estamos de acuerdo básicamente con nada y propone como 6 puntos de una nueva reforma completamente diferente. Uno dice, qué es lo que pasa en este gobierno, ¿cierto? Se habla Duque con Uribe, Uribe con no se hablan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y pues claro, eso ha jugado en los últimos días un impacto en el mercado, ustedes lo habrán visto, en el dólar y en las tasas de interés. Si preguntan por qué las tasas de los bonos y el dólar ha subido así, los locales vendiendo Colombia, locales, no extranjeros, locales, por el tema de la reforma tributaria y la discusión que se ha dado, ¿sí? La mala discusión que se ha dado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo confío en, al final, un debate un poco más constructivo. He hablado con contactos del Congreso y me dicen que al final sí eso se va a discutir. Pero pues otra vez, ahí vamos a ver es cuán diluida, qué tipo de medidas, y ahí va a ser clave satisfacer a las calificadoras de riesgo. Inflación no es un problema, estamos en 1,6, tenemos la inflación en 2,5 para fin de año, hay algunos riesgos al alza, es una realidad. Lo mismo que otros países, ¿no? Que alimentos, estamos viendo que los alimentos en el mundo están subiendo mucho, entonces se puede trasladar acá los alimentos importados, que el petróleo se subió, entonces la gasolina empieza a subir, pero no vemos presiones estructurales sobre la inflación. Entonces, si la inflación no es 2,5, puede ser 2,8, puede ser 3, pero ahí en la meta, y eso debería mantener al Banco de la República, en nuestra opinión, tranquilo, para dejar las tasas de interés inalteradas durante todo el año al 1,75. Dicho eso, quiero hacer una precisión bien importante, porque esto lo ha dicho Leonardo Villar, el gerente del banco, en muchas oportunidades recientemente. Dije, la reforma tributaria, probablemente no esta, ¿no? No estamos hablando de la composición, pero la reforma tributaria es determinante para que el Banco de la República pueda mantener la política monetaria expansiva. Y nosotros hemos dicho que así debe ser y tiene que ser. Si no hay una reforma tributaria, o sea, hablemos siempre como el escenario extremo, aquí no hay puntos intermedios. Si no hay una reforma tributaria en ese escenario extremo, el dólar se va a subir, va a salir plata del país, se genera desconfianza y usualmente un banco central lo que tendría que salir a hacer, el libro de texto le dice, salga a subir tasas de interés porque ese aumento de dólar pues seguramente afecta expectativas de inflación y por el otro lado usualmente salen a subir tasas de interés para evitar que haya fuertes salidas de capital o para otra vez atraer flujos de capital al país, ¿no? Entonces imagínense ustedes al Banco de la República subiendo anticipadamente tasas por un tema fiscal y generando, pues, además, presiones adicionales a la baja sobre el crecimiento. Pero la reforma tributaria es que realmente es bien importante y así lo ha dicho el Banco Central. Entonces, ese es un punto ahí como un asterisco para dejar dentro de la discusión. Por lo demás, la inflación no debería ser un problema, la recuperación de la economía sigue siendo gradual y eso debería mantener tranquilo al Banco de la República. Y termino con el dólar, básicamente ya nuestro view puntual de dólar para decirles y recordarles que el peso colombiano es una de las monedas más volátiles del mundo. Aquí calculamos el famoso beta, que es cómo se mueve el dólar en Colombia o en estos países cuando se mueven el dólar a nivel mundial.
y ustedes lo que pueden ver es que, por ejemplo, en los últimos 5 años, el número más alto, Sudáfrica y Colombia, la segunda moneda más volátil de mercados emergentes. En el último año nos ganó por ahí Brasil y Sudáfrica, pero fuimos los terceros. Es una locura, una locura. De hecho, pongo aquí el dato. Entre noviembre y diciembre, cuando todo fue felicidad en los mercados a nivel mundial, Colombia fue la segunda moneda más apreciada del mundo. Nos apreciamos 11%. Y en lo corrido del año, en este contexto de como más incertidumbre por las tasas de Estados Unidos, los tesoros y demás, somos la tercera moneda más depreciada del mundo, después de la misma, del real, de la lira turca y del peso argentino. ¿Por qué pasa esto? Por nuestros problemas estructurales de siempre que compartimos con algunos de estos países, que es un alto déficit fiscal y un alto déficit en cuenta corriente o en la balanza comercial. Y esto no va a cambiar. De hecho, lo que nos dice nuestra mesa de divisas, que siempre hago la cuña, por nuestra mesa de divisas de Credit Corp en Colombia, pasan más o menos 12-13% de los flujos totales diarios de dólar que hay en el país. Ellos nos dicen, mire, esto es probable que esto se siga transando entre 3.500 y 3.800 los próximos meses. Y yo creo en eso. Cuando escribimos esto, hace 2 semanas, pues el dólar estaba en 3.600 y pico. Y ya estamos por arriba de 3.700. Es que no es difícil que el peso colombiano se mueva. Cualquier noticia, cualquier cosita manda el dólar para un lado, lo manda para el otro. Entonces a mí me dicen, no, pero con esos rangos es fácil de acertar. No, no es fácil. Ya a 3.700 y pico, ya empiezan a dudar de si el 3.800 va a ser el techo. ¿Sí? O nos pasó a principios de año, nos salimos, estábamos en 3.400. Es que realmente el peso colombiano es una moneda muy, muy, muy volátil y eso va a seguir sucediendo. Entonces hay muchos factores que le dirían a uno, el peso colombiano se podría apreciar, ¿como cuáles? Pues definitivamente lo que está pasando en el mundo, los excesos de liquidez. Colombia tiene unas tasas de interés más atractivas del mundo emergente cuando uno mira lo que paga un título en renta fija. El precio del petróleo, todo eso genera la posibilidad de una apreciación de la moneda. Nuestro modelo, basado precisamente en fundamentales, nos dice que hoy el peso colombiano debería estar a 3.544. ¿Por qué no está pasando? Prima por riesgo. ¿Riesgo de qué? De la reforma tributaria. Entonces esto se vuelve un escenario así como medio binario. Si la discusión empieza, se empieza a dar más constructivamente y empieza a ver la posibilidad efectivamente de una reforma tributaria, el mercado va a empezar a confiar y probablemente el mercado en los próximos meses vaya a buscar estos niveles, ¿sí? Obviamente, si la cosa pues por el otro lado no sale tan bien y tenemos todavía ruidos con la vacunación y la reforma y no sé, ruidos políticos y demás, pues vamos a seguir en este contexto de muy alta volatilidad. Con todo, pues nosotros en nuestro escenario base, como les digo, confiamos en que algún tipo de reforma tributaria salga, que el mercado poco a poco se vaya calmando y sobre todo que el contexto internacional siga beneficiando los flujos hacia mercados emergentes en los próximos meses. Por eso mantenemos la proyección para cierre de año en 3.500, una proyección que tenemos, lo digo, desde noviembre del año pasado, no la hemos cambiado, pero haciendo énfasis en la alta volatilidad que esperamos en lo que resta del año. Muchas gracias por el tiempo. Fue una presentación bastante larga, espero que haya sido de utilidad. En 8 minutos tengo una reunión con My President, no Duque, sino Juan Pablo Galán, el presidente de Credit Corp. Entonces tengo estos 8 minutos por si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. Juan Felipe Cardona, tiene la mano levantada. Excelente, muchas gracias. Gracias, Jimé. Hola, gracias. estás tiempo sin verte. Hola, Juan Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hay algunos fondos, entre esos los nuestros en Sura, que tienen composiciones importantísimas en acciones. Justo ayer tuvimos comité de inversiones y decíamos que las acciones realmente hay que mirarlas como algo táctico. ¿Qué opinas de eso, Dani? ¿Cómo ves las acciones Colombia en este momento? Y pensado en un fondo mutuo que trata de mantener el poder adquisitivo, ahorro, Pues mira, las acciones, no sé, obviamente ustedes han visto cómo nosotros somos como las de las acciones de peor comportamiento en el mundo en lo corrido del año. Nos supera por allá unos países que yo no sé, o sea, es que los índices no los reconozco. No sé si puede ser Turquía, me imagino, una cosa por el estilo. La verdad es que en el mercado de acciones
colombiano están sucediendo varias cosas que además, Juan, no está solo ligado al tema fundamental. Realmente nuestra visión en Credit Corp con el tema de acciones en Colombia es que hay factores técnicos que están impidiendo que se desarrolle como el potencial de valorización que hay en el mercado. Uno de esos es la emisión de Ecopetrol. O sea, el mercado está on hold esperando esa emisión porque es entre 1,5 o 2,5 billones de dólares. No hay un timing puntual, no hay un calendario, entonces todavía estamos ahí como a la expectativa de lo que puede pasar con eso. Y pues es el segundo nombre más importante del mercado. Los nombres más importantes tienen una restricción de los fondos de pensiones. Resulta que, pues por ley, las AFPs no pueden tener más del 10% de las acciones, ¿no?, de un emisor, y resulta que ellos están muy cerca del límite en los nombres tal vez más importantes del mercado. Entonces, Grupo Sura, Semargos, Grupo Argos, GEB. Entonces, el flujo local no aparece, ¿sí? Y el extranjero, como les decía, está como desde la barrera. Esperemos a ver cómo se da esta discusión, la reforma tributaria y demás. Y a eso se suma un puntico adicional que ya tiene que ver ahí sí un poco más con lo táctico, y es que el sector más importante de nuestro mercado, que es el de bancos, se ve menos atractivo que bancos en el resto de la región. Entonces, cuando uno habla con los clientes extranjeros, nos dicen, me gusta más Chile, incluso llega a gustar un poco más Perú, obviamente también están on hold por el tema político, pero los bancos colombianos tuvieron un impacto muy fuerte el año pasado y las expectativas, incluso las nuestras, es que el ROE y el ROA de los bancos colombianos se va a recuperar un poco más lentamente que, por ejemplo, los de Perú o los de Chile, ¿sí? Entonces, ha habido un underperformance de los bancos colombianos que al final son pues el sector más importante del mercado. Entonces, yo te diría que uno como que va, mira las cosas uno a uno y no necesariamente es un tema macro, no es la vacunación. Claro, eso también está incidiendo en el sentimiento, pero empieza uno a mirar más cositas como técnicas y creo que lo de Ecopetrol está jugando un rol súper importante. Es que desde que salió lo del anuncio de Ecopetrol, el mercado hasta ahí dejó de subir, o sea, paró en seco, de alguna manera diría yo, en el comportamiento. Entonces, nosotros seguimos siendo moderadamente optimistas con el mercado, digamos, pero ahí, claro, bajo el supuesto de que el tema de la reforma tributaria sale adelante, más allá de que sean 2 puntos del PIB, no, pero que se cumple como con ese umbral, ojalá, para que el mercado vaya ganando un poco de fuerza. Eso sí, hemos tenido cualquier cantidad de llamadas recientemente con clientes extranjeros y locales y todo el mundo habla solo de la reforma tributaria. Entonces, yo insisto como en el comentario, es como que muchos inversionistas tienen el dedo en el gatillo esperando a que se decante esto. Bueno, y claro, algunos empiezan a hablar de elecciones, ¿no? Pero entonces, ahí sí, como dices tú, en lo táctico, yo creo que en este momento empiezan a configurarse unas oportunidades importantes. Colombia está muy castigado, es impresionante, de verdad. Que si se empieza a dar incluso un debate más constructivo de la reforma, puede empezar a agarrar, ¿sí? Y después, no sé, yo tengo mentalmente por ahí a partir de qué será, septiembre, octubre, ya empieza el tema electoral y ahí toca de pronto, seguramente no va a haber un freno, ¿sí? En la medida en que vaya subiendo de pronto de nivel la discusión, ¿sí? Entonces, tácticamente creo que empieza a haber oportunidades, ayer lo discutíamos internamente, pero digamos con moderación, sobre todo por el tema de la reforma tributaria. Ese es como el punto, pero las acciones pues están atractivas, eso es una realidad. Entonces, yo creo que los próximos meses, confiando, no es fácil, pero confiando en el Congreso, vamos a tener un poco de pronto de una reforma, de una discusión un poquito más constructiva que ayude al mercado, ¿no? Que ayude al mercado. Esa sería como la visión. Gracias, Dani. Dale, Juan. Bueno, tendría como espacio para una más. Si bueno, alguien tuviera. Aquí pregunta, Sandra Cárdenas nos pregunta que qué recomiendas, qué fondo recomiendas invertir a hoy pensando a 6 a 8 meses. Fondo. No te entendí. ¿Fondo? La pregunta dice, Daniel, ¿qué fondo recomiendas invertir a hoy pensando a 6 a 8 meses? Bueno, la verdad, Jimena, es que yo no puedo hablar de fondos. Yo no soy la persona para hablar de fondos, sino de activos puntuales, porque, digamos, en Research no hacemos esas recomendaciones. Quien las hace es el área de Asset Management.
dentro de la compañía. De todas maneras, yo les diría, a ver, desde el punto de vista de activos, ¿qué estamos haciendo? Con acciones, digamos, de alguna manera ya lo respondí, se están configurando unas oportunidades muy interesantes básicamente en todos los nombres, inclusive está en Ecopetrol, y han venido saliendo varios inversionistas a recomendar Ecopetrol a estos niveles, además por el view de precio de petróleo. Los bancos, algunos se ven baratos, a nosotros nos gusta, por ejemplo, el que más nos gusta es Aval. En fin, ahí hay una configuración interesante de acciones, pero se vuelve algo táctico, como discutíamos con Juan, y esa es la realidad. Ya un poquito más estructural, miren, en renta fija nos gusta mucho en este momento estar indexado a inflación. Más allá de que veamos la inflación controlada en Colombia y en el mundo, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que en los próximos meses vamos a empezar a ver salticos en inflación, salticos, porque pues la cosa se va normalizando, y les decía que hay unos saltos estadísticos, pero además hay una realidad. Y si ustedes me preguntan para los próximos meses, ¿cuál es el sesgo, más bien, cuál es el balance de riesgos de la inflación? ¿Hay más riesgo de que esto se vaya para arriba o que se vaya para abajo? Que se vaya para arriba. Eso es casi básicamente la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? A nivel local estamos recomendando títulos en VRs particularmente. Hay unas inflaciones implícitas muy bajitas en la parte corta hasta el 2025. Y cuando uno habla de tasa fija, dado este debate de la reforma tributaria y demás, lo mejor es estar en la parte corta o la media. Ahí nos estamos yendo máximo como hasta el 25 también. La parte larga está muy atractiva, pero depende de la discusión de la reforma, ¿sí? La parte larga está muy atractiva. O sea, es lo mismo que un poco el mercado de acciones, muy atractiva. Yo les diría, si pueden aguantar o es al vencimiento, algo por el estilo, la parte larga tiene unos niveles espectaculares, o por carry, ¿cierto? Pero yo sí dejaría que pasaran unos días más a ver cómo se da lo de la reforma tributaria. De nuevo, si empieza una discusión algo más constructiva, yo creo que el mercado se puede ir ganando confianza y uno puede ir alargando la duración del portafolio. Pero digamos, hoy por hoy creo que el mercado prefiere estar un poco más montado en inflación, porque pues lo único seguro, o no seguro, pero sí, no, seguro es que la inflación va a ir acelerándose en el tiempo. Lo demás pues depende un poco más de lo que suceda. Yo no puedo hablar de temas internacionales, si la pregunta también fuera por ese lado, pero sí les diría en lo general que hay un consenso total, y lo comparto, de que acciones del mundo desarrollado siguen estando muy atractivas. Es decir, en el balance de riesgos, el mercado está muy optimista con Estados Unidos, inclusive con Europa a futuro. Mientras que con el mercado de renta fija, otra vez muchas dudas, ¿no? Muchas dudas por el tema del mercado de tesoros. Entonces hay una preferencia muy clara por acciones desarrolladas, y dentro del mundo emergente, de hecho nuestro equipo de estrategia pues favorece China, ¿no? Que es un país que vuela y vuela y vuela y no se cansa de crecer. Entonces, por ese lado vendrían como los puntos. Espero haber podido contestar la pregunta. Bueno, y pues me da mucha vergüenza, pero los tengo que dejar. De pronto, si no llego temprano a esa reunión, no puedo volverlos a acompañar más adelante. Entonces, los dejo. Mil gracias por la atención. Espero que haya sido útil, y bueno, espero que nos veamos pronto y a ver si tenemos buena nueva información, ¿no? Daniel, excelente charla. Mil y mil gracias. Bueno, Jimena, es un placer. Gracias a todos y por compartir el tiempo con nosotros. Cuídense mucho. Muchas Un gracias, abrazo. Daniel. Muy amable. Chao. Muchas Gracias a ustedes. Que Muy estén muy bien. amable. Muchísimas gracias. Si necesitan, podemos tener una reunión más adelante con el grupo de estrategia para que ellos nos compartan lo que están viendo en todo el tema de inversiones. Excelente. Eso sí sería bueno, interesante tener una reunión con ellos de pronto, para lo que me comentaba Daniel, pues una reunión, hacer una conferencia, un buen tiempito con todo el grupo de Asumuto sería excelente. Muchas gracias por el ofrecimiento, Claudia. No, señor, Excelente. cuando ustedes me digan, yo cuadro y pues nos reunimos con ellos. No es sino que me digan con un tiempito y ya lo hacemos. Excelente, sí. Entonces, sí, te cojo la idea, muchas gracias. Perfecto. Y programemos la reunión ahora, no sé, nosotros hacemos reuniones grupales cada 2 meses, 3 meses, y yo creo que con Jimena podemos programar una de ese estilo. Excelente. Listo, yo quedo Sí, pendiente. excelente. Me dices. Perfecto. Y